Hola a todos, yo soy Adrián Abreu y estoy muy contento de haber aceptado esta invitación por parte del Festivalito Ruitoqueño y de la Fundación Armonía para compartirles un poco de mis conocimientos y un poco de mi experiencia en el tema de creación de contenidos, del marketing musical y todo lo enfocado a la difusión y promoción de proyectos artísticos. Un saludo a todas las entidades que hacen parte de esta edición y que hacen posible que se siga manteniendo el Festivalito Ruitoqueño como uno de los eventos más importantes en Colombia. Hoy en este momento vamos a hablar un poco sobre la creación de contenidos y sobre cómo podemos desarrollar diferentes herramientas o desarrollar diferentes habilidades utilizando herramientas digitales para poder promocionar los servicios de los artistas, todo lo que hace parte del marketing musical. El objetivo de esta charla es que se puedan derrumbar ciertos paradigmas o ciertos temores a la hora de crear contenido digital y se puedan emplear herramientas, conocerlas y aplicarlas para el desarrollo de actividades que nos permitan difundir muy bien los proyectos artísticos en los cuales estamos involucrados. Entonces vamos a conocer un poco de esas herramientas y vamos también a aplicar algunos tips y unas recomendaciones para que los artistas, gestores culturales y demás actores que trabajan en la difusión de los proyectos pues tengan muchísimas más habilidades y oportunidades de hacer difusión de sus proyectos. Primero arranquemos por una incógnita que es la que nos bloquea el hecho de generar actividades y generar contenido digital, y es definamos por qué nos cuesta tanto generar contenido de los proyectos a pesar de ser artistas, a pesar de ser gestores culturales, a pesar de ser creativos y de tener muchas herramientas a nivel de propiedad intelectual para generarlo. ¿Por qué nos cuesta tanto generar ese contenido en los canales digitales? Primero he encontrado un tema muy importante que es la predisposición al uso de la tecnología. No interesa qué edad tengas, no interesa la función que desempeñes dentro de un proyecto musical. Puede que exista una predisposición al uso de la tecnología y eso hace que nos cueste mucho más pensar en divulgar alguno de los contenidos de nuestros proyectos. También por desconocimiento. Al tener una predisposición también tenemos desconocimiento de las herramientas y por ende no nos atrevemos a empezar a usarlas y a iniciar esa curva de aprendizaje para poder dominar una herramienta digital. También existe el miedo al ridículo. Eso es un factor muy importante dentro de los proyectos y es que siempre estamos sujetos a que mientras mostramos nuestro proyecto puede existir un ligero temor a la réplica negativa por parte de otras personas. También la procrastinación es un factor muy importante de bloqueo para la generación de contenido. Muchas veces posponemos las actividades de difusión y nos enfocamos mucho en el tema de la creación y la producción, pero cuando llegamos a la etapa de difundir los proyectos musicales nos bloqueamos y generalmente dejamos para más adelante ese tema de desarrollar actividades para poder difundir los proyectos, y ahí es donde se genera esos bloqueos para la generación de contenidos. También es cierto que la falta de creatividad es uno de los elementos o de las variables que hacen que nos cueste generar contenido, y ya más adelante les voy a dar algunos tips para desbloquear ese aspecto y que esa creatividad estalle y nos permita usarla en el momento de captar diferentes públicos. La falta de planeación y la falta de constancia también son dos elementos muy importantes a la hora de pensar por qué nos cuesta tanto crear contenido. Cuando no desarrollamos un plan adecuado, cuando no lo documentamos, nos quedamos en el limbo y no sabemos cómo organizadamente proyectar todo lo que nuestro proyecto tiene para mostrarle a las audiencias. Vamos a arrancar también por entender el ABC del marketing. El ABC del marketing lo podemos definir en esta frase que contiene las 7 Cs del marketing de contenidos. Una cultura de entrega de contenidos enfocados a los clientes de forma continua. El contenido debe ser entregado a través de los diversos canales que tu audiencia ya usa
para disparar conversaciones y generar conversiones. Entonces, si hacemos un desglose de esta frase, encontramos lo siguiente: una cultura de entrega de contenidos enfocados a los clientes. Tenemos tres palabras: cultura, contenidos y clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Son la audiencia a la cual nosotros les estamos dirigiendo nuestro proyecto. Llámese el público que escucha nuestro producto musical, o llámese los agentes que están en búsqueda de proyectos para incluirlos dentro de circulación o dentro de actividades de difusión y promoción, o los mismos clientes que están, personas del común que están buscando artistas para ponerlos en sus diferentes eventos, a cambio obviamente de un pago de honorarios. Termina la frase con lo siguiente: de forma continua. Ese continuo es lo que nos da a nosotros permanencia dentro de los canales digitales, es generar contenido dirigido a los clientes de una manera, cuando hablamos de cultura, hablamos de una manera constante o con una simbología o con una coherencia, con un lenguaje adecuado y de manera continua, frecuente. El contenido debe ser entregado a través de los diversos canales. Cuando hablamos de canales, son las diferentes plataformas que nosotros tenemos a nuestra disposición para poder hacer la difusión de los contenidos de nuestro proyecto. Llámese redes sociales, llámese páginas web, llámese medios digitales o medios de promoción tradicionales como radio, televisión, prensa, etc. Los diversos canales que tu audiencia ya usa para disparar conversaciones y generar conversiones. Siempre lo que buscamos es generar una interacción con la audiencia, generar una chispa en el público para que genere conversación, para que pueda opinar, para que pueda reaccionar, para que pueda compartir, y esto nos lleve a generar conversiones. ¿Qué son las conversiones? Es el llamado a la acción o lo que nosotros queremos obtener al final de toda esta estrategia de generar un contenido con nuestro producto musical hacia el público. La conversión puede verse dada en que nos compren una boleta. La conversión puede ser dada en que puedan escuchar la canción y reproducirla en una de las plataformas en las cuales estamos trabajando, o que puedan reproducir el video que hemos compartido, o que puedan resultar en una entrevista, el boletín que nosotros enviamos. Entonces eso es a lo que llamamos conversiones. Hay algo muy importante y que todos deben saber, y es que en este tema de la creación de contenidos hay 4 pilares muy importantes a tener en cuenta. El primero es cuál es el objetivo de esa estrategia. Hay que tenerlo muy claro. ¿Para qué nosotros vamos a usar todo el material que sale de un evento, todo el material que tenemos en producción, en preproducción también, todo el material que tenemos de concierto? O sea, ¿cuál es la finalidad de nosotros mostrarlo al público? 2, ¿cuáles son las audiencias a las cuales nosotros le estamos hablando? ¿Cuál es ese público al que nosotros les estamos dirigiendo todo el contenido? Es muy importante identificar las audiencias, porque si tenemos un proyecto de música tradicional colombiana, tenemos que entender cuáles son esos elementos diferenciadores o destacados que pueden capturar la atención de alguien que verdaderamente se interese por ese tipo de música y nos permita a nosotros hacerlo un fan, hacerlo un seguidor o hacerlo una persona que se vincula con nuestro proyecto y que al final genera conversiones. 3, ¿cuáles son los canales que yo voy a utilizar? Cuando hablamos de canales, son los medios que nosotros tenemos para implementar esa estrategia. Tenemos que ser muy claros en los recursos que contamos y también en cuáles podemos manejar. Tenemos equipos o recursos escasos como un celular, podemos acceder a un equipo de trabajo como un diseñador, como un productor de video. ¿Cuáles son los canales y los medios que nosotros tenemos para poder dirigir nuestro producto? Tenemos redes sociales, cómo manejarlas. Si yo no las sé manejar, tengo un equipo adecuado o personas adecuadas alrededor de mi contexto que me permitan manejar esos canales y poder implementar una estrategia. Y al final tenemos que revisar el 4 pilar, que son los resultados, ¿sí? ¿Cuáles son esos indicadores que me van a permitir medir si lo que yo estoy haciendo en difusión de mi proyecto está generando o no resultados, ¿sí?
que si queremos vender una boleta, con lo que estamos haciendo de difusión, está al final repercutiendo en cuántas personas ingresaron a nuestro link donde tenemos la boletería e hicieron la compra, o cuántas personas pudieron entrar al live o a la transmisión de nuestro festival, de nuestro proyecto, o cuántas personas se inscribieron al formulario en el que nosotros enviamos para poder hacer en una campaña, qué sé yo, de entrega de un premio o de un reconocimiento o de algo que queremos hacer para conectar con la audiencia. Entonces tenemos que medir esos resultados para saber si nuestra estrategia está funcionando. Y hay que saber algo también, y es que cuando pensamos en capturar las audiencias a través de proyectos musicales, todo este tema del marketing funciona igual en un proyecto musical como cualquier otra empresa. Existe un funnel de ventas o existe un conducto por el cual nosotros llevamos a las personas desde el desconocimiento de nuestro proyecto, o sea, desde el momento en el que esa persona no sabe que nosotros existimos, hasta el momento en el que la podemos convertir en un seguidor o en una persona que está muy cercana a nuestro proyecto y que consume nuestro producto. Entonces arrancamos desde toda la población o todo el montón de gente a la cual nosotros podemos llegar y a la cual bombardeamos con diferentes contenidos. El objetivo en la primera parte de ese túnel es hacer reconocimiento o generar reconocimiento de nuestra marca, del nombre de nuestro artista o del nombre de nuestro proyecto. Es mostrar nuestro proyecto a la mayor cantidad de personas posible, independientemente de saber cuántas personas se van a conectar con nuestro proyecto. Por ahora nos interesa es divulgar de la mejor manera y con el mayor alcance posible toda nuestra marca. Para eso nosotros podemos hacer diferentes cosas, diferentes tipos de contenidos o tácticas, como son escribir blogs o artículos relacionados con mi proyecto, con toda la historia de mi producto musical, generar webinars, charlas, conferencias como precisamente esta que hace parte del Festivalito Ruitoqueño y es una unidad diferente a lo que son las presentaciones musicales y es una estrategia también muy buena para conectar a más personas a todo el tema del Festivalito Ruitoqueño. Generar juegos, generar videos de atracción y boletines de noticias. Tenemos también en la segunda parte del pilar lo que llamamos la etapa de evaluación. En la etapa de evaluación las personas ya conocieron nuestra marca y están acercándose a empezar a indagar qué es lo que más tenemos, qué es lo que ese artista puede ofrecerle además de un video llamativo con el cual nos capturó. Para esta etapa nosotros podemos utilizar casos de estudio, tutoriales. Es muy chévere cuando los proyectos utilizan sus mismas producciones y empiezan a enseñarle a la gente cómo tocar su canción, cómo cantarla, empiezan a jugar con esos retos de hacer que el público se sienta parte de la canción y pueda interpretarla. También el tema de los ebooks o notas o descargables que les permita conocer algo más del proyecto, y todo enfocado a capturar el lead o capturar el correo, capturar el teléfono, capturar un dato que nos permita más adelante convencer totalmente a esa persona de que consuma nuestro producto musical. Llegamos a casi la etapa final y es la conversión. Aquí es donde sí tenemos que enfocar el esfuerzo del contenido que vamos a generar en buscar que esa persona convierta o adquiera algo de nuestro proyecto. Entonces aquí lo que podemos usar son diferentes testimonios, reviews de las diferentes actividades que hacemos. Podemos ofrecer, por ejemplo, muestras gratis. Cuando hablamos de muestras gratis podemos hacer contenido con nuestro producto musical de tutoriales o cosas que las personas puedan acceder fácilmente, y que a través de eso los atrapamos en la marca y después terminan consumiendo nuestro producto. Y en la parte final, ya cuando ellos han consumido, escuchado, comprado nuestro disco, nuestra canción, asistido a nuestro concierto, lo que tenemos que hacer es fidelizarlos. Para fidelizarlos es muy importante mantener una comunicación constante con el público, con la audiencia.
No podemos olvidar y no podemos pretender que ya en el momento de que la persona escuchó nuestro trabajo, asistió a nuestro evento, de por sí ya la persona va a seguir. No, tenemos que seguir generando actividades que puedan conectarlos constantemente al producto y nos permita generar una recurrencia en la compra de diferentes cosas que nosotros podamos ofrecerle con nuestro proyecto. Merchandising, conciertos, descargables de música, artículos o cosas que puedan consumir y que nosotros le podamos ofrecer a través de nuestro proyecto. También es muy importante, ya entrando al tema de los contenidos, que nos empapemos de las diferentes formas de crear o de las diferentes formas de capturar información o de aprender de otros lados para aplicarlas a nuestro proyecto. Entonces tenemos que hacer una curación de contenidos. La curación de contenidos, ¿qué significa? Que nosotros podemos usar referencias de afuera, referencias de otros artistas, referencias de otros festivales, de otros proyectos culturales, para poder aplicarlas en nuestros contenidos o en nuestro proyecto y mirar a ver si funcionan. No se trata de robar las ideas, no se trata de replicar el contenido exactamente, sino de revisar cuáles puntos nos parecen que pueden funcionar o que se pueden adaptar a nuestro proyecto y aplicarlos de una manera que nos permita obtener resultados. Es muy importante que utilicen herramientas como Feedly, que es un sitio web en el que ustedes colocan un tema en específico y él les bota una cantidad de opciones de contenido interesante con el que ustedes pueden generar diferentes ideas. También hay que buscar con nuestra estrategia de contenidos que se genere una réplica por parte de los usuarios, de la audiencia, del público, que nuestro contenido sea compartido por ellos y además ellos mismos generen un contenido que nosotros podamos usar en nuestros activos o en nuestras cuentas de redes sociales. Es muy importante crear estas herramientas porque fortalece la relación que nuestro proyecto tiene con el público. Podemos crear hashtags propios que generen una identidad con la marca, con el evento, con todo el producto que estamos mostrando. Crear retos, juegos que incentiven a la réplica por parte del público. Aquí es donde vienen los desafíos o los retos en los cuales la gente utiliza nuestra canción para hacer un challenge, un baile, para ambientar un video, alguna campaña social, etcétera. Y todo esto genera una inspiración a usar de diferentes formas nuestro producto musical, a que no simplemente sea una canción para escuchar, un video para ver, sino lo puedan incrustar o lo puedan usar de diferentes maneras. Aquí en este punto hay una cosa muy importante que quiero hablarles y es cómo potencializar el proceso creativo. Al principio les hablaba que una de las causas que hemos identificado para no generar contenido es el tema de los bloqueos creativos. Y para para potencializar el proceso creativo y eliminar esos bloqueos, nosotros debemos implementar o tener en cuenta estas recomendaciones. Primero, tener siempre a la mano dulces de inspiración. ¿Qué son dulces de inspiración? Son aquellos detalles, información, actividades o cosas materiales o cosas intangibles que nos generan satisfacción y que nos permiten despejar la mente para poder crear cosas. Si a ti como artista te gusta mucho salir a comer, salir de pronto a un café o salir quizás a un espacio libre, al aire libre, en el campo, lo que sea, busca la manera de que esa actividad te permita despejar la mente para poder desbloquear el proceso creativo y empezar a lanzar ideas. O también puedes echar mano de otras referencias o de elementos o de contenidos que generen otras personas y que sean aplicados a tu proyecto.
Entonces es muy importante que esta es la segunda recomendación, y es mirar a nuestro símil, mirar a nuestros colegas que están haciendo, pero no para copiarlos, repito, sino también para encontrar ciertas cosas que nos parezcan interesantes y que nos ayuden a nosotros a generar nuevas ideas. Es muy importante también, y como tercera recomendación, estar atentos al calendario, y cuando hablo del calendario es estar pendientes de todo lo que sucede en el año, o de las actividades que suceden en el año y las diferentes épocas que existen, para nosotros tenerlas claras y saber cuándo podemos generar diferentes estrategias de contenido de acuerdo al momento en el que estemos atravesando o estemos viviendo. Por ejemplo, ahí es donde están las fechas importantes como días de la madre, día del padre, qué sé yo, o actividades que no tienen que ser fechas que llamamos comerciales, sino sucesos que pasan en el país o en el mundo, y que nosotros podemos tomar como referencia para generar nuestro contenido y crecer un poco en audiencia. Por ejemplo, cuando existen campañas virales ambientales o de trabajo con recuperación de animales, es un ejemplo. Nosotros, si nuestro proyecto está muy ligado a eso, nosotros podamos usar elementos de nuestra música o elementos de nuestro lenguaje y de nuestro concepto para apoyar ese tipo de contenidos exactamente en ese momento, en ese espacio de tiempo donde está sucediendo. También las tardes de café y las charlas con diferentes amigos y colegas nos ayudan a desbloquear el proceso creativo. Participar en este tipo de actividades como los webinars, conferencias y demás espacios de formación es muy importante para quitar esos bloqueos y aumentar todo el proceso creativo que nos va a permitir generar más contenido de nuestros proyectos musicales. Vamos a tener algunas cosas en cuenta en el tema de la producción de contenidos de nuestros proyectos, y vamos a hablar un poco de las consideraciones que tenemos que tener a la hora de arrojar contenido a las redes sociales. Primero, identificamos muy bien a la audiencia a la cual le vamos a dirigir nuestro contenido. Entonces vamos a tomar a una persona y vamos a darle un nombre, vamos a darle una edad, vamos a darle, a identificarle unos intereses para poder desarrollar un personaje adecuado, que es al que nosotros le vamos a dirigir nuestra propuesta y nuestra información. Por ejemplo, si nuestro proyecto, vamos a decir algo como que está muy enfocado a géneros alternativos, a géneros de música que se consumen en segmentos muy específicos, pues nuestro contenido debe ir dirigido a ese tipo de personas. Entonces tenemos que crear ese buyer persona, tenemos que crear ese prototipo de usuario, de oyente, para nosotros saber qué dirigirle. No podemos hablarle quizás de cosas académicas y de cómo se toca un instrumento en esta obra, si por ejemplo nuestro oyente es una persona promedio entre 18 y 25 años que está más interesado en temas, digamos que más de moda o contenidos más de entretenimiento y no tanto de formación. Entonces hay que identificarlo muy bien para saber qué tipo de contenido generar y arrojárselo adecuadamente. Tenemos también que considerar cómo adaptar nuestros contenidos a los diferentes canales. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros hacemos una producción de video o obtenemos un video de nuestra presentación en el Festivalito Ruitoqueño. Y ese video está diseñado para la plataforma YouTube porque es un video completo, es un video largo, está muy bien producido y llamémoslo así, es un video oficial de nuestra presentación o de X tema u obra que se presentó en esa edición. Ahora, como está diseñado para YouTube, nosotros tenemos que fragmentar, si tenemos la posibilidad, ese tipo de contenidos para ubicarlo en las diferentes redes sociales y poder capturar la atención de las personas de otras formas. No podemos subir todo el video en todas las redes sociales, porque lo que simplemente generaríamos es una réplica del video en todos lados
y tenemos que entender que las redes sociales funcionan de diferentes maneras. Si en YouTube yo me quiero consumir un video largo, en Instagram o TikTok yo quiero consumir videos cortos y muy llamativos. Entonces tenemos que adaptar nuestro contenido a los diferentes canales y a los diferentes formatos. Lo tercero que tenemos que considerar es aprovechar las funcionalidades de las plataformas. Tenemos que conocerlas muy bien. No es simplemente tener una página en Facebook, no es simplemente tener una cuenta en Instagram, no es simplemente abrir una cuenta de TikTok o una cuenta en Twitter, sino saber qué funcionalidades tiene cada plataforma para aprovecharlas adecuadamente. Es decir, cómo podemos aprovechar las historias que se suben, que son fragmentos de 15 segundos en los que se muestran son cosas del día a día o cosas digamos muy esporádicas. También tenemos que conocer, por ejemplo, cómo funciona el carrusel de fotos o el carrusel de contenido dentro del feed, que es el espacio donde nosotros subimos nuestro contenido en Instagram, y cómo podemos capturar la atención de las personas ahí. ¿Qué es un reel? Que es un video para IGTV, que es un video más largo dentro de Instagram. Por ejemplo, el objetivo de la red social es que la audiencia se quede mucho más tiempo mirando tu post o mirando tu publicación. Entonces, si yo subo una foto simplemente y le coloco un copy debajo, corto, sin nada que llame la atención, pues la persona simplemente lo ve y lo pasa haciendo scroll y se va a perder nuestra publicación dentro de un mar de publicaciones de otras cuentas. Y quizás solamente alcancemos a generar un like, pero el like no va a representar nada, porque lo que queremos es que la persona cada vez consuma más cosas y al final termine haciéndose más cercano a nuestro proyecto y consumiendo algo de nuestro proyecto. Entonces, si generamos un video, si generamos un carrusel de fotos, generamos un copy más largo con una historia o algo que atrape a la persona se va a quedar mucho más tiempo consumiendo nuestra publicación. El algoritmo de la red social va a interpretar que como se quedó más tiempo, nuestra publicación es relevante para esa persona y nos va a empezar a generar un poco de más alcance y se la va a mostrar con mayor frecuencia a esa persona. Entonces eso nos va a permitir convencerla en el largo plazo de consumir muchas más cosas que nosotros arrojemos dentro de nuestra parrilla de contenidos. También otro punto a considerar dentro de la estrategia de contenidos es definir los call to action o definir los llamados a la acción que queremos con nuestras publicaciones. ¿Cuál es la razón o qué es lo que yo quiero buscar que haga el oyente, el seguidor al momento de ver mi publicación? Quiero que dé clic para qué. Simplemente quiero un like para generar vanidad y generar, digamos, simplemente un aspecto visual dentro de mi publicación, o quiero que se registren, me dejen un like, me comenten, me dejen un like, no, sino me dejen un comentario que genere una interacción con más personas y se genere un tema alrededor de lo que yo estoy publicando, o que compren la boleta o que compartan el contenido y lo guarden más adelante porque les pareció muy interesante el dato que yo les arrojé. Entonces hay que definir muy bien esos llamados a la acción y tenerlos muy claros dentro de nuestras publicaciones. Y en esta parte hay que ser muy directos con ese llamado a la acción. Si queremos que la persona escuche nuestra canción, digámosle: escucha nuestra canción, síguenos en tal lado, compra la boleta, asiste a nuestro festival. Hay que ser muy directos en esta etapa. También lo que hay que considerar es cómo sostener el ritmo necesario dentro del tiempo que vamos a estar trabajando dentro de la estrategia. Hay que ser muy realistas con la generación de contenido y ser muy claros en cuánto contenido puedo generar yo y con qué constancia lo puedo hacer. Planificar muy bien los tiempos y revisar muy bien los recursos para saber hasta dónde yo puedo esforzarme con mi proyecto para sacar contenido y mostrárselo a la audiencia. Otro punto a considerar es el aprovechamiento del contenido long tail o el contenido de largo alcance. ¿Cuál es el contenido de largo alcance? Es aquel contenido que nunca se vence,
aquel contenido que podemos aprovechar en cualquier momento o cualquier época del año, que si lo lanzamos en enero, en diciembre podemos volver a replicarlo y pasa lo mismo. Es un contenido que no caduca en el tiempo, que no se pierde y que nos permite en cualquier momento ser compartido por las personas. También tenemos que analizar el contexto temporal, y es tener en cuenta las horas del día, el momento del día, de la semana, del mes en que nosotros vamos a arrojar nuestro contenido, las temporadas del año para que nuestro contenido sea acorde a la temática que se está hablando, y el contexto geográfico en el que estamos, y saber qué es lo que está sucediendo en este momento para que nosotros podamos pegarnos a ese tipo de cosas y que nuestro contenido tenga un mayor impacto y un mayor resultado dentro de la audiencia. Investigar al sector, investigar qué está pasando con el contexto de trabajo en el que yo estoy desarrollando, qué está pasando con los artistas que están enfocados digamos, en los mismos géneros que yo estoy manejando, o qué está pasando con los festivales, o qué está pasando con los actores culturales, o qué está pasando con las instituciones artísticas y de entretenimiento, para estar actualizado y estar hablando y estar sintonizado sobre esos mismos temas. Ya para terminar, vamos a hablar un poco sobre la cascada de contenidos. La cascada de contenidos es una metodología que lo que nos permite es aprovechar muy bien contenidos largos o contenidos robustos que tengamos, fragmentarlos en diferentes contenidos de menor tamaño para poder distribuirlos en la mayor cantidad de canales que nosotros tengamos. Entonces, básicamente la cascada de contenidos funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos un contenido largo, un contenido grande o robusto, que puede ser la presentación del concierto, la presentación del artista dentro de los conciertos del Festivalito Ruitoqueño. Es toda la pieza general. Con esa pieza nosotros tenemos diferentes formas de fragmentarla para poder utilizarla en los diferentes canales. Entonces la podemos fragmentar de la siguiente manera: hacer cápsulas de ese momento para distribuir, por ejemplo, el solo que se tocó en tal obra, un fragmento. Si el video grande dura 15 minutos porque fue la interpretación de 3 obras, qué sé yo, podemos fragmentar en un video de 30 segundos o de 1 minuto donde se tocó tal parte. También no es solamente fragmentar el contenido, sino sacar más ideas de ese contenido. Esa presentación nos arrojó unas anécdotas o unas historias de lo que sucedió durante esa presentación o ese concierto. Entonces podemos hacer notas, podemos hacer artículos que hablen sobre cómo nos fue ahí, qué experiencia tuvimos, qué fue lo que ganamos y qué fue lo que desarrollamos al presentarnos en el Festivalito Ruitoqueño en esa edición. Ese contenido también nos genera medios, nos genera entrevistas, nos genera momentos o lo que llamamos el detrás de cámaras. También podemos usar ese contenido. Entonces mira cómo del contenido grande se nos desprenden diferentes temáticas que empezamos a definir por dónde las enviamos. Las enviamos a través de nuestra página de Facebook, las enviamos a través de nuestra cuenta de Instagram, las enviamos a través de nuestro canal de YouTube. Entonces ahí es donde empezamos a tener una cascada de contenidos y empezamos a identificar a través de cuáles canales los vamos a dirigir. Bueno, espero que esta información haya sido muy útil para ustedes, no solo para los artistas, para los gestores culturales, para los diferentes actores y el público en general que puede hacer parte de este espacio de formación del Festivalito Ruitoqueño. Nuevamente un agradecimiento muy especial a ellos por hacerme esta invitación. Espero que esta información sea de mucho valor para que puedan implementar en todo lo que hagan. Aquí les dejo mis datos de contacto para que puedan consultar diferentes cosas y me puedan escribir. Y espero poder compartirles muchísima más información en otros espacios y estar nuevamente participando de este evento tan importante como el Festivalito Ruitoqueño en Colombia. Muchas gracias.